Durante toda la Pascua vamos a escuchar relatos completos de los hechos de los apóstoles. Si pudiésemos elegir un programa para la Pascua en el cual todos estuviéramos siguiendo el mismo camino o siguiendo el mismo hilo, escogeríamos el libro de Hechos de los Apóstoles, que durante 50 días estaría resonando en todos los púlpitos de todas las iglesias a nivel mundial. El libro de Hechos de los Apóstoles es el libro por excelencia de la Pascua, ya que contiene cronológicamente los hechos después de la resurrección del Señor. Entre uno de esos hechos tan importantes para el Nuevo Testamento está la conversión de San Pablo, que no está escrita únicamente una vez su conversión, sino que está escrita 3 veces. En ningún otro libro de la Biblia, ningún otro personaje se escribe sobre él 3 veces su conversión. Es de suma importancia la conversión de Pablo, que los escritores del Nuevo Testamento la relatan hasta en 3 ocasiones. Hemos escuchado la primera versión de esa conversión en el capítulo 9 del libro de Hechos. Lo primero que sale a resaltar es que Jesús se aparece ante Pablo, ante este entendido de la ley, en un camino hacia Damasco. Lo primero que sale a relucir es que a los cristianos, a los católicos de aquel entonces, se les llamaba los seguidores del camino. Sí, antes de llamarnos católicos, antes de llamarnos cristianos, se nos llamaba los seguidores del camino. Por eso, cuando Jesús se dice de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, lo dice porque hay que cruzar por el camino de sus enseñanzas para llegar a Dios. Los cristianos son entonces seguidores del camino. Ese fue el primer nombre que se le dio a la iglesia. Cuando Jesús se le aparece a Pablo en este camino a Damasco, no le dice: ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué persigues a los cristianos? No, le dice: ¿por qué me persigues a mí? Porque para Jesús no hay distinción entre Él y su iglesia. No hay distinción entre la iglesia y Él. Él y la iglesia son uno solo. La iglesia es parte de su cuerpo. Él es nuestra cabeza. Él es parte de este cuerpo. Es la principal parte de este cuerpo que conformamos cada uno de nosotros. El Señor no le dice a Pablo: ¿por qué persigues a los cristianos? ¿O por qué persigues a mis hermanos? No, le dice: ¿por qué me persigues a mí? Yo soy la cabeza de la iglesia. Él es la iglesia en sí misma. Por eso cuando Jesús se aparece a Pablo, se aparece en gloria y majestad, porque ya está resucitado de entre los muertos. Y Pablo, al ver esta revelación, dice el texto, cae de sus inseguridades. Pablo tendrá que caer de sus miedos, tendrá que caer de su orgullo, que seguramente era altísimo, tendrá que caer de sus egos, que seguramente eran muy altos, pues Dios lo tumba de sus inseguridades y cae al suelo, es decir, toca la humildad. Y cuando ese hombre se ponga de pie de su caída, será un hombre nuevo. No será el mismo Pablo que salió de Tarso, será ahora discípulo del Señor y se autodenominará en sus próximas cartas como aquel que fue tumbado, se puso de pie y al momento de ponerse de pie se llama a sí mismo discípulo. Ahora me pregunto, ¿de qué cosas nosotros tenemos que ser tumbados? ¿Tendremos que ser tumbados de nuestros pecados? ¿Tendremos que ser tirados al suelo de nuestras inseguridades? ¿Tendremos que ser tumbados de nuestros egoísmos, tumbados de nuestros odios, de nuestras divisiones, de la corrupción? Y tendremos que caer en el suelo,
Caer en el suelo es la característica de aquel que ha tocado fondo. ¿Cuántas veces tú en tu familia, en el problema de tu familia, has tocado fondo? ¿Cuántas veces una enfermedad te ha llevado a tocar el fondo de tu vida? ¿Cuántas veces un problema en el trabajo o una crisis en el trabajo te ha llevado a tocar fondo en tu vida? Pues bien, de los que caen en el fondo se levantan hombres y mujeres nuevos, discípulos del Señor capaces de poder afrontar cualquier dificultad. Usted no tenga miedo de caer, porque lo importante de esto es las veces en que usted se pueda levantar. No tenga miedo cuando toque fondo en sus problemas, porque lo más importante es cuando usted se ponga de pie, porque al ponerse de pie usted será un hombre y una mujer nueva, con una nueva forma de pensar, con una nueva forma de vivir. Pongámonos de pie pues y busquemos esta nueva vida que nos ofrece el Señor. Amén.